Buenas tardes, qué bendición, como todos los sábados se los digo, poder estar aquí, verlos nuevamente. Muchísimas gracias por que han convertido este tiempo de sábado en una familia. Estoy sumamente agradecido con Dios, agradecido con ustedes porque podemos juntos bendecir su nombre y aprender de su palabra. El día de hoy quiero invitarlos para que abran su Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, bajo el tema el valor de las pequeñas cosas. Vamos a leer en el capítulo 6 desde el verso 1 al verso 13 y después vamos a sacar algunos principios de vida que son más que necesarios y que van a traer una edificación importante a nuestra vida en este tiempo. Dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Esta es una historia de tremenda enseñanza. Y quiero traerlos a este escenario ahora. Todos pasamos por pruebas y necesidades grandes. Y son estos momentos cuando exponen realmente nuestra visión de Dios, nuestro conocimiento de Dios. Y a la luz de este pasaje, hay 4 verdades que hoy vamos a ir viendo una por una. La primera: cuidado con tu forma de evaluar. Vamos directo al verso 7 entonces. Felipe, uno de sus discípulos, le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario era el equivalente a un día de trabajo de un obrero.
Y 200 denarios podrían ser equivalente a 8 meses de salario por ese trabajo. Pero Felipe miraba una multitud muy grande. El reto era mayor, era superior. Solo hombres habían 5,000, sin mencionar las mujeres, sin mencionar los niños, lo cual podría llegar a 20,000 personas en aquel escenario que Jesús estaba viviendo. Y así es nuestra vida. Muchísimas veces el reto es mayor. La prueba es muy grande. La demanda es muy grande. El problema es muy grande. Para nosotros parece un gigante delante de nosotros. Y ahí estaba Felipe, razonando igual que nosotros. 200 denarios no serían nada para darle de comer a toda esta gente. Cuidado con nuestra manera de evaluar la vida cuando los problemas se presentan, cuando la enfermedad nos parece grande, cuando la crisis se mira superior. Cuidado. Cuidado con nuestra visión de Dios. No perdamos nuestra visión de Dios por lo grande que pueda ser el tamaño de la necesidad que tengamos. Si Él está con nosotros, Él es más que suficiente para nuestras necesidades, para nuestras luchas, para nuestras pruebas. Cuidado, no nos olvidemos que no andamos solos, que Él siempre está con nosotros. Así como aquel día, 20,000 personas frente a Jesús, pero Él estaba ahí. La diferencia es que Él estaba ahí. Número 2. El valor de las cosas pequeñas o de las pequeñas cosas. Llamo su atención al verso 8. Uno de sus discípulos, en este caso Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Mas qué es esto para tantos? Pero Andrés era el discípulo de las cosas pequeñas. Él siempre estaba atento. Y bendito por aquellos, Andrés, bendita aquellas personas alrededor de nuestra vida que nos acompañan, que caminan con nosotros y que siempre frente al gigante que es la prueba o la necesidad, siempre nos saben señalar, saben distinguir lo correcto. Y ahí estaba Andrés. Él sabía que si Jesús había dicho, tal como lo dice Mateo, capítulo 14, verso 15, que es paralelo a esta historia, él sabía que si Jesús les había mencionado que le dieran de comer a la multitud, Jesús lo había dicho porque él haría algo. Entonces Andrés acercó a Jesús, aquel muchacho, con aquellos 5 panes de cebada y 2 pececillos. Querido hermano, nada en las manos de Jesús es insignificante. No menosprecies lo que tienes y lo que eres. No se trata de ti, se trata de Dios. La importancia no está en lo poco, sino en el Dios que tenemos. La diferencia la hace Dios. Andrés lo sabía. Sabía que esos peces y sabía que esos panes en las manos de Jesús servirían para mucho. Así que en este punto 2, mi mensaje es: no desprecies las pequeñas cosas. Dios te ha dado, te ha dotado, Dios te ha proveído. Confía, Dios sabrá qué hacer.
No es lo grande del regalo lo que cuenta, mi hermano y mi amigo, sino la grandeza del Dios a quien se le ofrece el regalo. Puedes venir a Dios con tu vida. Puedes venir a Dios con lo único que crees que tiene, como aquella mujer que dio la ofrenda y dio todo lo que tenía. Porque sabes, lo vuelvo a repetir, no es lo grande del regalo lo que cuenta, sino la grandeza del Dios a quien se le ofrece ese regalo. Sigamos en busca del punto 3. Dios siempre sabe qué hacer. Verso 6. Fíjese bien. Hablando de Jesús, dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía qué había de hacer. Mire qué extraordinario. Sigamos, verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Tremendo. Dios, Jesús, siempre sabe qué hacer. Dios siempre sabe cómo multiplicar las cosas. Dios siempre sabe cómo traer la solución del problema. Dios siempre sabe cómo dar respuesta a esa necesidad, por grande, por monstruosa, por gigantesca que parezca ante tus ojos. Y quizá Dios te pregunta muchas veces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Debes de recordar y debes de saber que cuando Él pregunta, Él ya tiene la respuesta. Jesús lo hace para captar nuestra atención, para que pongamos atentos, para que nosotros no perdamos nuestra visión. ¿Qué te hace falta hoy? ¿Cuál es la prueba hoy? ¿Por qué estás pasando hoy? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Con qué es lo único que cuentas? Tráelo a Dios. Confía en Dios. Recuerda quién es el Dios que tenemos. Para Él no hay nada imposible. Él puede hacer milagros en tu vida. Él tiene el poder. Él lo sabe y sabe cómo sacar tu vida al otro lado del mar. Quizás hay un mar rojo delante de ti. Estos son días difíciles y tiempos peligrosos. Pero esta historia me habla de que no hay reto más grande que Dios. Esta historia me habla de que no hay nada imposible para Él y que Él siempre sabrá cómo hacer. Tú no sabes cómo, pero Él sabe cómo. Continuemos en busca del punto 4. Mantén tu fe en Dios y Él te sorprenderá. Verso 12. Fíjese bien, dice, y cuando se hubieron saciado, aquella gran multitud dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Sorprendente. Tremendo milagro. 20,000 personas promedio, 5,000 hombres, 12 discípulos, un Dios suficiente para todo. Hoy, más que nunca, Honduras, este país necesita volver a Dios, acercarse a Jesús, porque Él sabe qué es lo que tiene que hacer en tiempos como los que estamos viviendo. Pero ustedes que están ahí en esa pantalla viendo, para ti también,
Tranquilo, mi hermano. Tranquilo, mi amigo. Una vez más venimos a la palabra y nos muestra el Dios grandioso que nosotros tenemos. Y terminando, yo quiero decir esto último. Alguien que está viendo, de quizás muchos que hoy ya se unieron a la transmisión, necesita escuchar esto. Quizás piensas de tu vida muy bajo. Quizás crees que no eres un privilegiado, que no tienes los dones, los talentos y las capacidades necesarias. Quizás te sientes muy poca cosa, pero quiero leer esto para ti, porque al recordar esto, quiero decirte que así como te pudieras sentir, estás en el momento ideal para que Dios haga algo en tu vida. Escucha, dice en 1 Corintios, no lo busquen, 1 Corintios capítulo 1, verso 26. Escuchen qué tremenda palabra la que Dios nos va a dar. Y eso es para más de uno en esta tarde que me está viendo. Al otro lado de la pantalla. Querido amigo, escucha. Dice la palabra, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Cómo te sientes hoy? Quizás te sientes un necio. Quizás piensas que eres un débil, que nunca salen bien las cosas, que nada de lo que te propones marcha. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te sientes vil? Ese pecado, ¿cómo te ha hecho sentir? ¿Sientes menosprecio por tu propia vida? ¿Sientes que no eres nadie? Pero te tengo buenas noticias. La palabra dice que esa es la materia perfecta que Dios toma y busca para avergonzar lo que es, para avergonzar lo fuerte. Él busca lo débil, para avergonzar a los sabios. Él busca a los necios, para avergonzar lo que es. Él busca lo que no es. Así que esas son buenas noticias. ¿Y sabes por qué lo hace? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios quiere que una vez que haya hecho el milagro en tu vida, puedas tener la suficiente capacidad y conocimiento para reconocer que todo se lo debes a Él. Eso es humildad. Por eso el valor de las pequeñas cosas es extraordinario. Y ahí estaba Andrés. Andrés no vio el problema, por supuesto, pero él entendió que Jesús estaba con ellos. ¿Y qué son 20,000 si Jesús está ahí? ¿Qué son 30,000 si Jesús está ahí? ¿Qué es esa situación económica si Jesús está contigo? ¿Qué es esa enfermedad si Dios está contigo? ¿Qué es esa depresión si Dios está contigo? Pero mi querido hermano, es un momento
para que puedas tener la humildad, para que puedas no perder tu visión de Dios y correr hacia Él y confiar tus problemas, confiar tus dilemas en Él y serás grandemente sorprendido. Que Dios te bendiga.